Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este tiempo. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Gracias, amados hermanos, por su compañía en el programa día a día, por sus apreciaciones, sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas. Muchísimas gracias por sus buenas palabras, por sus bendiciones para el desarrollo y el apoyo que ustedes nos brindan en esta programación de Radio Génesis 1.28, frecuencia de la familia en Torá. Es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Muy bien, vamos a entrar ya en una recta de resumen sobre las prendas de vestir que utilizamos a través de Torá y que nos dan una identidad. Por favor, diga conmigo: una identidad como pueblo, como nación, como los hijos de nuestro amado Adonai. El punto de partida definitivamente lo tenemos en el libro de Bat Midbar, libro de Números, capítulo 15, verso 37, dice la palabra: y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Hoy vamos a tocar un poco en detalle este tema. Y os servirá de franja para cuando lo veáis, os acordéis de todos los misbot, mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestros corazones y vuestras intenciones, y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos, kadosh, a vuestro Adonai. Yo, Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, de esa condición de esclavitud, para ser vuestro Adonai, yo, Adonai, vuestro Elohim. Ahora somos un pueblo kadosh, kadoshim, los sadik, el sacerdocio, los kohanim, escogidos por el Eterno, para que llevemos su kadosh palabra. Bien, mis amados hermanos. Entonces, dentro de lo que hemos visto en estos primeros días de semana, y ya repito, quiero entrar a una parte, en una recta final buscando conclusiones, tenemos entonces los tzitzit. Hablamos de los tzitzit, hablamos de los flecos, hablamos de cada uno de los nudos que representan estos 5 nudos de la Torá, los 8 flecos que representan el Shemini, el pacto, el Brit Milá, el tiempo de nuevo comienzo. Hablamos que la palabra tzitzit tiene un valor numérico de 600 en el valor numérico gemátrico. Hablamos de que si sumamos los 5 nudos que representan los 5 libros de la Torá, y que estas 8 orlas o flecos representan ese Shemini, sumado todo esto nos da un valor de 613. Ese valor de 613 pues nos aduce a las 613 ordenanzas, a los 613 misbot que tenemos en Torá, repartidos incluso, también lo mencioné, en 248, que son los misbot positivos de hacer, y 365, que son los misbot llamados negativos de no hacer. Es decir, por cada día del año tenemos un misbot, una ordenanza que nos dice no hagamos tal cosa, como no matar, no robar, no mentir,
no jurar en vano y entre tantas cosas, cada parashá del año, cuando vamos a nuestros tiempos de estudio de parashá, cada Shabbat, pues cada parashá trae consigo un número determinado de misbot que debemos considerar en el parashá. Y este es el cumplimiento, de tal manera que cuando veas y portas tus tzitzit y los veas, para que tú los veas, no para que otros los vean por ti, para que tú los veas, entonces recordarás que tienes un pacto, una obediencia, una posición, una ubicación como un hombre kadosh, para que no os prostituyáis en tu pensamiento, en tus deleites, en la pecaminosidad que el mundo ofrece. Maravilloso. Entonces tenemos número 1, los tzitzit. Muy bien. Número 2, tenemos nuestro manto. Hoy hablaremos también un poco más del manto, la cobertura. Maravilloso, el manto, el talí, segunda prenda. Y tercera prenda que utilizamos también, y la voy a mencionar brevemente, pues la kipá. La kipá. Ya hoy por hoy tenemos un sinnúmero de modelos de kipá disponibles, colores, diseños, fabricaciones. Y la kipá tiene una representación, y es que precisamente el pueblo judío particularmente, y ya hoy la casa de Israel también, en su gran mayoría, utilizan la kipá sobre su cabeza. ¿Cuál es el propósito de utilizar la kipá sobre nuestra cabeza? Su significado, realmente la palabra kipá, su significado es cúpula. Y en español es la palabra para mencionar algo así como un sombrero, una boina, una gorra, es decir, algo que cubre la cabeza, de manera que tenemos sobre la cabeza una posición en la que ella indica que sobre mí está la presencia de nuestro amado Adonai. Y es interesante, hermanos, porque si ustedes lo notan, por ejemplo, en la religión tradicional número 1, la religión, la idolatría, el nivel 1, ustedes notarán que en esa estructura orgánica de esta denominación o de esta religión mejor, existen los niveles. Y cada uno de esos diferentes niveles, en la medida que van ascendiendo, ellos también utilizan la kipá y utilizan kipá en determinados colores. Yo les mencioné a ustedes, hermanos, que una familia, unos hermanos, viajaron a Israel y ellos tuvieron a bien traerme un talí y tuvieron a bien dentro del talí traer también una kipá y me ofrecieron esta maravillosa kipá con un diseño maravilloso, con un diseño del cótel y la menorá y el templo, etc. Esto representa, cuando la uso, sabemos, mis amados hermanos, que está representando que sobre mi cabeza está la presencia de mi amado Adonai. Y solo para mencionar algo, la kipá debe estar siempre bien ubicada. Cuando la kipá está ubicada en el centro, en mi posición, como la puedo presentar ahora, estoy mostrando ese temor que tengo por la presencia de Adonai sobre mi vida, ese respeto, esa honra. Cuando la kipá tiene una inclinación como algo así, por ejemplo, indica que soy soltero y estoy buscando esposa. Así es que, por favor, hermanos casados, ya saben, ubiquen su kipá adecuadamente, por favor. Muy bien. Entonces, la kipá representa, repito, la palabra cúpula, y usar la kipá es un recordatorio fundamental, claro, para todos, de que nuestro amado Adonai, que la Shekinah de Adonai está por encima de mi opinión, por encima de mi pensamiento, de mi acción, y esto es lo que realmente nos hace reconocer que tenemos una jerarquía superior a la del hombre, que es nuestro Adonai, el Melech, nuestro Rey, el creador de todo lo que existe, está allí. La palabra kipot, la palabra kipá y la palabra kipot es el plural. Y esto para significar, repito, que hay muchas formas de kipá que están disponibles hoy en tantos lugares. Esta kipá, por ejemplo, tuve la oportunidad, estando en el templo, se los mencioné ayer en una sinagoga en New York, allí tuve la oportunidad de comprar directamente esta kipá, que me gusta muchísimo, y ella viene en un material ya mucho más elaborado, mucho más resistente. Muy bien. Ahora, no voy a entrar en los detalles en cuanto al uso de la kipá, porque aunque no pareciera que tiene una representación propiamente bíblica, sí es importante entender que esa cobertura es fundamental y es la cobertura en la que nosotros honramos a nuestro Eterno. No solamente los hombres se cubren la cabeza con la kipá, también las mujeres hoy a través del velo tienen la posibilidad de cubrir su cabeza. Muy bien.
Vamos a avanzar en nuestro tema hoy y quiero invitarlos para que por favor preparen sus Biblias. Vamos a hacer un recorrido por varios textos bíblicos. Atención, vamos a revisar varios textos bíblicos y ¿cuál es el propósito? Que veamos a través de estos textos bíblicos en qué momentos y de qué manera aparecen inscritos o representados el talí. Muy importante, porque algunos hermanos han enseñado, por ejemplo, que el talí no tiene representación bíblica. Por favor, de ninguna manera. De ninguna manera. Por eso quiero ir a varios textos bíblicos en los que hagamos alusión al origen y comprobemos con la Biblia que desde los tiempos del principio siempre el talí ha estado presente. El libro de Devarim, capítulo 22, verso 12. Por favor, atentos porque vamos a leer muchos textos bíblicos. Dice este texto: te harás flecos en los cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Estamos en el libro de Devarim. Dice, te harás flecos en los cuatro puntos de tu talí con que te cubras. Por favor. Perdón, libro de Salmos, capítulo 91. Vamos, pronto. Libro de Salmos, capítulo 91. Libro de los Salmos, capítulo 91. Vamos a tomar del verso 1 al verso 4. Muy importante este texto del libro de los Salmos, es maravilloso. El que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el Altísimo nos envía una cobertura, y cuando nosotros habitamos al abrigo, a la cobertura del Altísimo, del Elión, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Adonai, esperanza mía y castillo mío, y mi Adonai, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, por favor dígalo conmigo, verso 4, y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Es importante que lean, leyendo este texto del Salmo 91, cuando hace mención a sus alas, si nosotros lo notamos, nos está haciendo referencia obviamente al talí, es decir, cuando Adonai envía su cobertura y extiende sus brazos sobre nosotros, aquí están esa cobertura que tenemos, sus alas que nos protegen, esas alas que nos dan cobertura, esas alas que nos guardan. Eso es lo que el Eterno nos está indicando en esta porción del Salmo 4, del Salmo 91 en el verso 4. Vamos al Salmo 17, verso 8. Salmo 17, verso 8. Entonces aquí la palabra alas es la extensión que tenemos en la cobertura del talí. Salmo 17, verso 8, dice la palabra: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y nos cubrimos con nuestro talí bajo la sombra de tus alas. Gracias, eterno Padre. Guárdame, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 36, verso 7. Avancemos, por favor. Salmo 36, verso 7. Espero que usted esté tomando nota de cada uno de los textos que estamos leyendo. Libro de los Salmos, en el capítulo 36, verso 7, dice: cuán preciosa, oh Adonai, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y aquí nos está hablando bajo la sombra del talí. Bajo la sombra de tus alas nos guardas. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo en el capítulo 23, verso 37. Atención. Libro de Mateo, capítulo 23, verso 37. Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces quise juntar a todo mi pueblo y guardarlo bajo mis alas, bajo el manto, bajo el talí, dice el Eterno? ¿Cuánto tiempo quise guardarlos debajo de las alas, del manto, del talí? Libro de Isaías, en el capítulo 6, verso 1. Por favor, vayan al libro de Isaías, en el capítulo 6, verso 1. Léalo conmigo. Por favor, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas. Esta palabra faldas aquí tiene que ver con el talí. Llenaban el templo.
maravilloso, y sus faldas llenaban el templo. El borde de su manto, maravilloso, gracias eterno Padre. Libro de Ezequiel, capítulo 16. Libro de Ezequiel, por favor, vamos al libro de Ezequiel. En el capítulo 16. Libro de Ezequiel, capítulo 16, en el verso 8, dice, y extiendo mi manto. Ese manto es el precioso talí. Extiendo mi manto sobre cada uno de ustedes, el talí. Primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Vamos, primer libro de Reyes, capítulo 19. No sé si estoy avanzando muy rápido con la lectura, pero es que tengo un gran número de textos que quiero por lo menos leer el punto básico, porque, repito, quiero que quede claro en sus corazones que el talí no es un asunto opcional, no es un asunto meramente para quien desee tenerlo, es una ordenanza bíblica y toda la Biblia nos menciona la importancia del uso del talí. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. ¿Lo tienen, por favor? Léalo conmigo. Dice, salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias en pos de ellos el ejército, y mató a cada uno a los que venían contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, e hirió a la gente de a caballo y a los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago, y se cubrió con su manto. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 29. Primer libro de Reyes, en el capítulo 11 y en el verso 29. Léalo conmigo. Dice la palabra, aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Joroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Esta palabra capa nueva está haciendo referencia a un talí, a un manto nuevo. Y estaban ellos dos solos en el camino, en el campo. Y tomando Ahías el talí nuevo que tenía sobre sí, lo rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos. Estos 10 pedazos que ya sabemos representa la casa de Israel, porque así ha dicho Adonai de Israel, he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ya sobre esto hemos hecho estudio, este es un tema maravilloso. Amado hermano, si tú estás inquieto en tu corazón, y es una inquietud que sé que muchos hermanos tienen, con mucha frecuencia recibo esta pregunta respecto de la casa de Israel y la casa de Judá, es importante que tengamos presente dónde se origina esta situación. Bueno, no se origina propiamente aquí se está dando una palabra profética de lo que va a suceder como consecuencia de lo que ya sucedió. Pero les invito, por favor, en el primer libro de Reyes, estudien cuidadosamente estos textos del primer libro de Reyes. Puntualmente estoy en el capítulo 11 del verso 26 en adelante, y vemos la importancia del talí proféticamente, que representaban los 12 pedazos en los cuales se rompió ese talí nuevo, que representa las 12 tribus de Israel, de las cuales 10 serían entonces para que fueran parte de Jeroboam, y una que representaría a David. Tendrá solo una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Maravilloso ese texto, por favor ténganlo muy presente, porque aquí nos habla de la importancia del talí y proféticamente lo que va a ser la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos al primer libro de Samuel. Acompáñenme, por favor. Primer libro de Samuel. Y en el primer libro de Samuel tomaremos el capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y leeremos el verso 26. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 26. Dice la palabra: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Adonai, y Adonai te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo:
Adonai ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él, que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Observen, dice la palabra en el verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, se asió, tomó, se aferró. No sé si usar esta palabra. Se agarró, si puede ser la palabra un poco más castiza. Se tomó de la punta del manto, es decir, del talí. Y del talí se tomó de la punta, del borde de uno de los flecos. Se hizo de allí y se agarró de ese lugar. Y dice, entonces se asió de la punta de su manto y se rasgó. Maravilloso texto, maravilloso. Primer libro de Samuel, aquí mismo donde estamos, en el capítulo 24, verso 11, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 11. Vaya conmigo, léalo por favor, dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 11. Lleguemos todos al texto. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto, mira la orilla de tu talí a mi mano. Esta historia es muy interesante, creo que podemos leerla un poco en contexto. Bueno, no quiero entrar en las explicaciones, pero leámosla un poquito con antemano para comprender mejor el texto. Verso 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mirad que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Adonai te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Adonai. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. ¡Wow! ¡Qué momento tan extraordinario! Ustedes recordarán la historia. David entra a esta cueva en Engadí, y cuando entra a la cueva, Saúl está durmiendo, y él se acerca y corta el borde de su manto, de su talí. Y cuando Saúl despierta y se encuentra frente con David, le dice: ¿por qué tienes que hacer caso de la gente que cree que yo te estoy buscando para matarte? Tú eres mi rey, tú eres mi señor, estoy en sujeción, en obediencia. Yo reconozco tu autoridad, reconozco tu cobertura, reconozco tu manto. Es más, mira, tengo justamente en mi mano el borde de tu manto. Esto del borde de su manto lo mencionamos en varias ocasiones y lo vamos a ver un poco más adelante porque es muy importante. Mateo capítulo 27, verso 35. Vamos nuevamente al libro de Mateo. Qué historia tan bonita, Saúl y David, y la importancia del manto. Ese estudio es maravilloso, también ya lo hemos hecho en otros momentos. Mateo capítulo 27, verso 35. Dice la palabra: Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Aquí la palabra vestidos tiene que ver con, entre ellos, el manto, por supuesto. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y cuando habla de los vestidos, usted recordará, mi amado hermano, que nuestro primer día de esta semana, hablando de talí y de tzitzit, la primera enseñanza que compartí fue justamente hablar de la importancia del vestido. Porque la primera parte de la creación, al formar al hombre y crear a la mujer, observen las dos palabras que estoy usando, al formar al hombre y crear a la mujer, entonces ellos eran luz, era un cuerpo celestial, porque estaban con la imagen y la semejanza del rey, del Melech. Pero cuando vino la acción de desobediencia, entonces descubrieron que estaban desnudos. Al mirarse desnudos, sintieron temor. Había una condición de pecado, había una condición asimismo pecaminosa que les hacía o les hizo perder la luz. E inmediatamente Adonai pregunta: ¿quién os ha dicho que
estáis desnudos? ¿En qué momento ustedes saben de su desnudez? Entonces vienen las excusas. Esta mujer que me has dado, ya usted sabe. Pero lo interesante aquí es que había una palabra, ciertamente morirán. Y no una muerte física, pero una muerte espiritual. De tal manera que entonces Adonai, en su bondad, en su misericordia, en ese régimen maravilloso del Padre, da como principio un sacrificio, probablemente de un cordero, porque tipológicamente representa el cordero que quita el pecado, y les viste inmediatamente, no con las hojas de higuera que ellos se habían hecho para tapar su condición de pecado, esas hojas de higuera que cada uno de nosotros ha realizado por tantas ocasiones tratando de tapar el pecado, de escondernos en nuestro propio vestido. Pero el Eterno nos produce o nos prepara mejor un vestido de un corbán, de un sacrificio, un vestido preparado especialmente, un manto de protección. Muy bien, y aquí vimos en este texto de Mateo cómo entonces, repito, los hombres del imperio más cruel que ha existido sobre la faz de la tierra, el imperio romano, al momento de llevarle a esa cruz, entre ellos toman el vestido, la importancia del vestido, y echan suertes sobre ese vestido. Ahora, muy importante, mis amados hermanos, que recordemos que el vestido, la vestidura celestial nos da una identidad. Cuando portamos los tzitzits, cuando portamos la kipá, cuando utilizamos el talí, estamos estableciendo una identidad. Repito, esa identidad no es un asunto de comodidad, no es un asunto si me parece, no es un asunto si me veo bien o qué dirá la gente. No, mi amado hermano, cuando tú tienes una identidad, entonces aprendes a vivir en esa identidad independiente de lo que la gente piense o diga, porque yo sé que mi Redentor vive. Y esto es lo que nos identifica como casa de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 20. Perdónenme que los lleve de un punto para otro, pero vamos abriendo nuestra Biblia y vamos estudiando. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 20. Dice la palabra: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Adonai y fui a la misión que Adonai me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Aquí hay una historia muy interesante que realmente no la voy a entrar a profundizar, porque ustedes recordarán que Samuel recurrió a una situación en la que él se presentó frente a una mujer adivina, y recordarán que cuando él invoca, si permítanme usar esa expresión para mencionarlo, invoca la situación de querer ver al profeta, entonces nos daremos cuenta que la profetisa, perdón, la mujer adivina, hechicera, le hace presentar una imagen y él pregunta: ¿cómo viene vestido? Y ella le contesta: viene vestido con un manto, a lo cual inmediatamente Saúl considera que la vidente tiene absolutamente la verdad, porque el manto era lo que identificaba precisamente esa posición del profeta. Muy bien, entonces vamos a continuar en la lectura, no voy a entrar al detalle, repito, porque ese sería un tema de estudio, así es que solamente lo menciono. Acompáñenme al libro de Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo 3, y desde la historia de Moisés mismo veremos la importancia del talí. Libro de Génesis, capítulo 3. ¡Wow! Maravilloso. Libro de Éxodo, discúlpeme, el libro de Éxodo en el capítulo 3. Y vamos a tomar los versos 5 y 6. Éxodo capítulo 3, versos 5 y 6. Podríamos verlo un poco desde el verso 4. Vamos a leerlo desde el verso 3 para entender el contexto de la historia. Mejor leamos el capítulo 3 completo, porque es bien interesante esta historia. Dice el capítulo 3 de Éxodo: apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, este es un parashá maravilloso, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta un monte,
un monte llamado Horeb. Aquí todavía no conocíamos siquiera lo que iba a suceder, pero en este monte Horeb, aquí en el Sinaí, algo grande, extraordinariamente grande, uno de los momentos más grandes y notorios de toda la Biblia está a punto de suceder. Pero ya Moshe está ubicado en un lugar, ya está ejerciendo un pastorado y ya está llevando consigo ovejas, aunque no son propias. Dice que son las ovejas de su suegro Yitro, pero bueno, de la familia. Verso 2. Y se le apareció el ángel de Adonai en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio. Observen que hay dos palabras allí interesantes: mirar y ver. Mirar y ver. No las voy a definir hoy porque ya lo hemos definido en el parashá, así es que le invito para que vaya al parashá de esta semana de Éxodo capítulo 3 y vea el estudio de la importancia que significa mirar y ver, o mejor, la diferencia entre mirar y ver. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Adonai que él iba a ver, lo llamó Adonai de en medio de la zarza y dijo: Moshe, Moshe. Por favor, es muy importante, se los voy a dejar como tarea. Usted revise los textos bíblicos en la Torá. ¿En qué puntos Adonai dice en dos ocasiones el nombre de una persona? ¿Y por qué? Porque es importante cuando dice Moshe, Moshe, cuando dice Jacob, Jacob, cuando dice Abraham, Abraham. Por favor, obsérvelo, porque es que simplemente lo leemos y parece como tan básica la lectura, pero cuando menciona estos dos nombres es porque algo muy especial está sucediendo en este momento. Moshe, Moshe. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí en esta tierra, Kadosh, de Kedushá, algo grande está a punto de suceder. Y dijo: yo soy el Adonai de tu padre, el Adonai de Abraham, Adonai de Isaac, de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro. Por favor, subraye la expresión: Moshe cubrió su rostro. Moshe cubrió su rostro, no cubrió su rostro con su mano, con su brazo. Moshe cubrió su rostro con su manto, con su talí. Maravilloso. Moshe cubrió su rostro. Por favor, subráyelo. Moshe cubrió su rostro. Y dice inmediatamente: porque tuvo miedo de mirar a Hashem. Y dijo luego Adonai: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Bueno, toda esa historia, pero solamente quería puntualizar en medio de la historia tan apasionante el texto en el que se incluye cómo Moshe cubre su rostro. ¿Y cómo lo cubre? Con su manto, con su talí. Muy bien. Aquí mismo en el texto de Shemot, en el capítulo 16, avance por favor al capítulo 16 y vamos a tomar la porción del verso 23. Capítulo 16, verso 23 del libro de Shemot, Éxodo. Y antes de esta lectura, les invito para que me acompañen. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos segundos regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Muy bien, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por... Permítame algún cambio de cámara. Creo que ahí estamos mejor. Muy bien, excelente. Libro de Shemot, capítulo 16, verso 23. Dice la palabra: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Adonai. Mañana es
el santo día de reposo, el reposo consagrado a Adonai, lo que habéis de conocer, lo que habéis de coser, perdón, es que tengo subrayado ahí un texto y no alcanzo a leer la palabra. Lo que has de coser, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Miren, esto es muy importante, hermanos, este texto maravilloso, porque nos está hablando Shemot, capítulo 16, verso 23, del día de reposo, y aún todavía para este momento no se había sucedido Shemot capítulo 20. Estamos en el 16, es decir, ¿a qué se refiere, pastor? Pues que todavía no habíamos llegado al momento en el que Adonai habló todas estas palabras diciendo: yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás ídolos ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Y hago misericordia a millares y a los que me aman, y guardarán mis mandamientos. No tomarás mi nombre en vano. Y el verso 8 dice: acuérdate de guardar el día de reposo para santificarlo. Es decir, que hasta en este texto, con el pronunciamiento de las palabras que conocemos como mandamientos, se nos estaba dando, digamos, esa orden específica de guardar para santificar el día de reposo. Pero sin embargo, vean que eso es lo lindo de estudiar la palabra. Sin embargo, en el capítulo 16 del verso 23, ya Moshe habla y está indicando, por favor, vamos a leerlo un poco en contexto, ya que estamos en este tema, pues escudriñémoslo un poquito porque es muy interesante. Dice: y les dijo Moshe: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moshe, típico, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Moisés se enojaba y se enojaba. Hace apenas unos días compartimos los 3 enojos de Moshe, que creo que no fueron 3. Yo creo que en 40 años pasaron muchos enojos, pero hubo 3 que fueron extremadamente fuertes. Ahora, y le recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Adonai. Mañana es el santo día de reposo, el Shabbat consagrado a Adonai. Lo que habéis de coser, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que lo sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos guardaron hasta la mañana según lo que Moshe les había ordenado, y no se aguzanó ni hedió. Vean qué interesante, hermano. Todo lo que la palabra nos enseña viene absolutamente relacionado una situación con otra. Y estamos viendo cómo la importancia de Shabbat ya venía preparada. Primer libro de Reyes. Ya lo había mencionado hace un momento. Vamos a recordarlo nuevamente porque aquí nos habla de una historia también maravillosa que le sugiero que si no la conoce o no la ha leído con detenimiento, en el tema que le voy a dejar como tarea, hágalo usted en casa. También ya lo hemos enseñado en otros momentos, por lo tanto no me puedo detener en el texto maravilloso del primer libro de Reyes en el capítulo 19. En el capítulo 19, el título de este capítulo dice: Elías huye a Oreb. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los ídolos y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, que se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba. En Berseba sucedieron cosas muy importantes. Mire la vida de Abraham y recuerden qué pasó con Abraham y qué pasó con Jacob en el lugar de Berseba, que estaba en Judá.
y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Adonai, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Adonai por segunda vez le tocó, diciéndole: Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Nuevamente aparece aquí el monte Horeb, el monte Sinaí, maravilloso, el monte de Adonai. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Adonai, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Adonai de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Verso 11, preste atención al verso 11. Sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai. Y aquí a Adonai que pasaba, y un grande y poderoso viento que se rompían los montes y quebraba las peñas delante de Adonai. Pero Adonai no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Adonai no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Verso 13. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Adonai de los ejércitos. Mi amado hermano, dice la palabra que tras el terremoto, el fuego y todo lo que estaba pasando, aunque Adonai no estaba allí, y tras el fuego un silbido apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Cubrió su rostro con su manto. Cubrió su rostro con su talí. Con su talí. Por favor, recuerden que lo que estoy tratando de hacer en el tiempo para el día de hoy es precisamente que encontremos bíblicamente dónde aparece el talí y cuántos textos tenemos que nos acompañan y nos hablan de este precioso tema del talí. Entonces seguimos avanzando en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, verso 14. Vamos a tomar ese texto. Voy a avanzar un poco en la lectura de varios textos porque hay uno en el que puntualmente quiero llegar y creo que estoy en un tiempo apenas contrarreloj. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 14. Acompáñeme, por favor. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Leamos el contexto. Y Elías dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Maravilloso. Esto tiene una enseñanza trascendental para el liderazgo, para el llamamiento. Vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Por favor, tomaron su manto, el talí, y lo dobló en una posición específica, determinada, en las partes que lo conforman, que lo establecen. Y cuando tomó el manto, y dice la palabra que lo dobló, entonces, una vez lo hubo doblado, dice que inmediatamente golpeó las aguas y de manera sobrenatural. Aquí se sucede el milagro sobrenatural.
y al golpear ese manto con su talí, dice que inmediatamente el río se divide. Entonces, esto es muy importante porque tenemos las aguas que se estancan, es decir, las aguas que vienen se estancan, pero las aguas que están al siguiente lado continúan. Por lo tanto, queda una sección maravillosa y en seco. Tomando entonces Elías su manto, su talí, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por seco. Con los tzitzits, con los flecos del talí. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil, muchacho. Ay, amigo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, de aquí un carro de fuego, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Lo rompió en dos partes. Hágale una auditoría a esta expresión. Alzando luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Adonai, el Adonai de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado, y pasó Eliseo. ¡Qué historia tan extraordinariamente importante! Miren, hermanos, lo maravilloso, lo hermoso que tenemos en este texto con respecto a al milagro, a los milagros, al talí, a la importancia del manto. Hermanos, en sí, obviamente, esta es una tela. Por favor, no me malinterprete, esta es una tela, sí, es una vestidura. Pero lo que quiero significar es que este manto, el manto, propiamente en el sentido espiritual, el manto tiene ese poder sobrenatural tan extraordinario que Adonai entregó. Y las generaciones tras generaciones han vestido el manto. Y ese manto de cobertura no es como lo vimos probablemente en el segundo nivel, cuando venía el profeta, el evangelista, y predicaba una palabra, y entonces decíamos: ¡wow, qué unción! Y el profeta se quitaba su manto, su chaqueta, y entonces colocaba su saco de vestir sobre las personas, y hacía lo que llamábamos una transferencia de unción. Bueno, no vamos a entrar allí. Hermanos, la unción no es un asunto de transferencia. La unción no es un asunto de transferencia. La unción es un asunto de obediencia. Y cuando tú eres obediente a los misbot, cuando tú eres obediente a los tzitzits, cuando tú eres obediente al talí, cuando tú eres obediente a las prendas de vestir de kadoshidad, y eres obediente a los misbot y al cumplimiento de ellas, para que cuando vistas tus tzitzits, tus ojos no se prostituyan y no se desvíen del propósito, entonces la unción vendrá sobre ti. Maravilloso. Amén. Les voy a mencionar algunos textos porque tengo muy pocos minutos y me voy a quedar en un punto final. Voy a mencionarle estos textos. Usted, por favor, estúdielos en casa. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 14. Ya lo vimos, se golpearon las aguas. Muy bien. Ahora, Malaquías, capítulo 4, verso 2. Bajo tus alas, bajo las alas del talí. Mateo, capítulo 9, verso 20. Este lo quiero mencionar puntualmente. Libro de Mateo, capítulo 14, verso 36. Marcos, capítulo 6, verso 56. Todos quedaban sanos al momento de que se tocaban el manto. Libro de los Hechos, capítulo 12, verso 7. Levántate pronto, envuélvete en tu talí. Libro de los Hechos, capítulo 12, versos 7 y 8. Léalo, por favor. Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Vestidos con el talí teñido de sangre. El caballo que viene y el jinete vestido con su talí, pero su talí venía
vestido con color de sangre. Vamos a tomar otros textos, pero quiero detenerme, hermanos, acompáñenme por favor. No quiero que cierre el tiempo de nuestro programa sin ver estos textos. Mateo capítulo 9, verso 20. Vamos por favor, acompáñenme. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bueno, gracias, computadora, gracias porque lanzaste un promo que no sé de dónde salió, pero salió. Bienvenido promo, gracias. Mateo capítulo 9, verso 20. Cosas sobrenaturales pasan aquí. Repentinamente sale un promo, muy bien, en buen momento. Gracias. Mateo capítulo 9, verso 20. Léalo conmigo, por favor. Atención, mientras él les decía, voy a tomar el capítulo 9, voy a leerlo desde el verso 18 para comprender el contexto. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. Por favor, lectura y comprensión de lectura. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. No dice sana. Como diría la pastora, pille el detalle. Es muy importante la palabra sanar y la palabra salvar. Si tan solo tocar el borde de su manto, ella sabía que si tan solo tocar el borde de su manto sería salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Yeshua en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió su fama por toda aquella tierra. Esto tiene que ver proféticamente con lo que representa la casa de Judá y la casa de Israel. Avancemos aquí en el texto de Mateo al capítulo 14 y veamos el verso 36, aunque probablemente leamos un poco antes y comprendamos ese texto. Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, sigamos en la lectura. Vamos a ir un momento a Marcos capítulo 6 y vamos a tomar el verso 56. Por favor. Dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban el borde de su manto, el borde de su talí, quedaban sanos. Amén. Por favor, dígame un amén. Observen lo importante de este texto maravilloso que estamos compartiendo. El borde de su manto. Ustedes recordarán que en el nivel 2, estoy seguro que sí, hay un cántico muy bonito que lo interpreta nuestro amigo personal, de hecho, nuestro hermano Juan Carlos Alvarado. Un texto, un cántico maravilloso. No lo puedo colocar en el fondo musical por razones de autoría, pero lo podemos por lo menos mencionar. Y
quiero invitarlos para que escuchen por lo menos de voz el maravilloso contenido de esta letra. A ver, permítame un segundo, por favor, si la tengo disponible en este texto. A ver, permítame, hacemos el ejercicio. Ustedes recordarán, había una mujer que durante muchos años ella había, dice la palabra textualmente, invertido todo su dinero, todos sus ahorros, los había invertido en médicos, en curanderos, en todo tipo de circunstancias que le ofrecían respecto de la salud. Ella invertía absolutamente en todo lo que fuera necesario para ser sana. Sin embargo, nada y nunca logró que esto pasara. Así es que cuando ella se entera de que Yeshua está pasando por aquella ciudad, ella tiene claridad en su corazón que si tan solo tocar el borde de su manto sería salva. Y es tan extraordinario este momento y me impacta. Yo creo que es uno de los momentos que mayor impacto produce en mi vida. No puedo decir el por qué específicamente, por la grandeza de este milagro, sin lugar a dudas, porque es tan extraordinario el momento. La letra del cántico dice: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiese oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, Adonai, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi amado Yeshua HaMashiach, mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Cántela conmigo si sabe la letra. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo su rostro puedo ver, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Mi amado hermano, esta mujer se acercó y tocó el borde de su manto. Yeshua, en medio de la multitud, detiene su caminar y pregunta: ¿quién me tocó? Sus discípulos que le cubren, que le rodean, le dicen: pero maestro, rabí, tanta gente que te toca, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y él pregunta: alguien me tocó porque poder salió de mí. Esto me lleva a un ejercicio espiritual muy importante, hermano. No es suficiente con que tú cantes, no es suficiente con que tú sientas algo especial. Es necesario creer, es necesario tocar al borde del manto del Maestro, pero no tocarlo como estoy haciendo hoy aquí, tal vez tocando esta tela. Tocar con la emuná, tocar con la fe sobrenatural, tocar entendiendo que el borde del manto, el manto del Maestro, su cobertura, tiene la Shekinah del Padre. Y cuando yo toco a ese borde del manto, a esos tzitzits, cuando los he tocado con la emuná, no con el entendimiento humano, no con una religión, no con una denominación, no con una doctrina. Cuando yo toco el borde del manto del Maestro, con la emuná, yo sé que seré salvo, yo sé que seré sano. Y dice inmediatamente el Maestro: alguien me tocó porque tiene emuná. Y esa persona que me tocó es alguien que ha sido sano porque poder salió de mí. ¿Qué es ese poder que salió de mí? Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Recibiréis el poder del Ruach HaKodesh y seremos sanos. Y la mujer dice: yo, maestro, yo te he tocado. Alguien puede levantar la mano hoy conmigo y decir: maestro, yo he tocado el borde de tu manto.
Mi vida ha sido transformada, mi vida ha sido cambiada. Ya no vivo yo, mas Yeshua HaMashiach, la mente de Mashiach vive en mí. El poder del Ruach HaKodesh está sobre mi vida. Así es que, mis amados hermanos, hemos llegado a este día glorioso, de vestirnos con el manto precioso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, de vestir y entender cuando usamos los tzitzis, por qué usamos los tzitzis, no por una religión, no por una tradición, no porque en raíces hebreas nos los tenemos que colocar y yo veo en televisión que todos los hermanos se colocan un tzitzis. No, mi hermano. Necesitamos ir a la palabra y entender la palabra y discernir la palabra y el por qué usamos un talí. No se trata, repito, hermanos, de llegar a la congregación y un trapo colocarnos en la cabeza y ya. Oh, qué fastidio el pastor que tanto molesta con esto. No, mi hermano, no hagas nada por obligación. Haz las cosas por revelación. Recuerda lo que enseña nuestra amada pastora Pili. Si no lo aprendes por revelación, lo perderás, lo aprenderás por persecución. Mejor recíbelo por discernimiento personal, definitivamente. Bueno, mis amados hermanos, llegamos a nuestro tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para quienes puedan escuchar en casa la canción, búsquela aquí en YouTube, El borde de su manto. Es una canción escrita por nuestro hermano Juan Carlos Alvarado, un hermano de nacionalidad guatemalteca, de Guatemala, un hombre maravilloso. He tenido la oportunidad de compartir con él varios momentos, un hombre maravilloso. Así es que adelante, escúchenla en casa y reciban esa ministración a través de este cántico. Mis amados, muchísimas gracias, hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Israel Casa Integral, hasta el día de mañana. Para el día de mañana tengo preparado hacer un cierre de semana con una enseñanza, tal vez una predicación, si puedo decir, no una enseñanza. Me gusta enseñar. Vamos a enseñar respecto del manto nuevamente para despedirnos en la semana. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Shalom, shalom, muy buen día para todos. Hasta el día de mañana. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.